en Radio Resultados. Gobernadores de la Alianza Federalista hablan de un rompimiento del pacto federal. López Obrador dice que no se reunirá con gobernadores de la Alianza Federalista. La consulta para enjuiciar expresidentes costaría casi 1.500 millones de pesos, informa el INE. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese en casa, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se reunirá con los gobernadores que conforman la Alianza Federalista, luego de que los 10 mandatarios estatales pidieron un encuentro con el presidente para revisar el presupuesto 2021. No hay materia, los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial. Hay que cuidar la investidura. Andrés Manuel López Obrador explicó en la conferencia de este martes que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. No hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. Primero porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso. El mandatario mexicano informó esta mañana sobre la detención de elementos de la Guardia Nacional por la muerte de una mujer durante las protestas por el agua en Delicias, Chihuahua. Ya se tomaron medidas, ya hay detenciones de responsables. La misma Guardia Nacional actuó, desde luego, a partir de la investigación y de la resolución de la Fiscalía General de la República. Reporte coronavirus. Y en el marco del martes del Pulso de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell aseguró que el senador de Morena, Joel Medina, que murió por COVID, no se contagió durante la sesión del Senado. El senador que desafortunadamente perdió la vida no se pudo haber contagiado ese martes en el Senado. ¿Por qué lo sabemos? Porque conocemos la realidad biológica del coronavirus y sabemos que el periodo de incubación es de 5 a 6 días. Y el senador, la propia noche que salió del recinto, ya tenía síntomas. Por lo tanto, al menos 5 a 6 días anteriores a la sesión es cuando se contagió. El doctor López-Gatell informó que ante el aumento de casos de COVID-19 en Chihuahua, el gobierno federal enviará personal médico y 2 hospitales móviles. Había necesidades específicas en personal médico y paramédico y se identificó la necesidad de 75 personas, que incluye médicos, enfermeras, médicos especialistas e inhaloterapeutas. También tenemos algunos hospitales móviles y los destacamos. Ayer por la noche estaban en tránsito por tierra. El canciller Marcelo Ebrard anunció que este martes se formalizará el pedido de la vacuna de COVID-19 de AstraZeneca. Con el apoyo muy importante del secretario de Hacienda y Crédito Público, a quien le agradecemos su seguimiento personal, así como a su oficial mayor, la oficial mayor de la Secretaría, hoy se formalizará el pedido para México en todos sus términos. Nacional. Gobernadores integrantes de la Alianza Federalista demandaron un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar que no haya una parálisis en sus estados debido a los recortes presupuestales previstos para 2021. Además, hablan de un rompimiento del pacto federal. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el de Chihuahua, Javier Corral, coincidieron en que están listos para dar la batalla política y legal, además de acudir a instancias internacionales. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mencionó que el otro virus que enfrenta el país es el exceso de centralización. El INE proyecta solicitar al Congreso 1,499,392,699 pesos extras de presupuesto para la aplicación de la consulta popular sobre el posible enjuiciamiento a expresidentes que se realizará el 1 de agosto de 2021. La propuesta contenida en el dictamen aprobado este lunes por la Junta General Ejecutiva del órgano electoral será debatida el miércoles en sesión ordinaria. Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, compareció este lunes por más de 4 horas en el Senado de la República. Ahí dijo que la Comisión Federal de Electricidad analiza construir una pequeña planta de energía nuclear en Baja California.
Porfirio Muñoz Ledo exigió la reposición del proceso de renovación de la dirigencia de Morena y evidenció que detrás de la legitimación del triunfo de Mario Delgado hay intención de adelantar la sucesión presidencial. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur decretó improcedente la anulación de la causa penal que se le sigue a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por lo que continuará su proceso en la cárcel. Economía. El índice global de la actividad económica de México, IGAE, aumentó 1.1% en agosto respecto al mes previo. Esto de acuerdo a cifras ajustadas por estacionalidad del INEGI, después de la caída histórica en abril de 17.5% por el coronavirus. El IGAE registró una recuperación de 8.9% en junio, pero se fue aminorando su impulso, pues en julio fue de 5.7% a tasa mensual. A pesar de la incertidumbre por la pandemia de COVID-19, la actividad económica en México mejoró hacia el tercer trimestre de 2020, por lo que al mes de septiembre la recaudación de impuestos solo disminuyó 0.9% en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado, informó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria SAT. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy el centro del ciclón tropical Z se localizará sobre el Golfo de México. Desplazándose rápidamente hacia el noroeste, su amplia circulación favorecerá lluvias de muy fuertes a puntuales intensas en el norte de la península de Yucatán y Chiapas, además de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y olas de 3 a 5 metros de altura en la costa norte de Quintana Roo y Yucatán. Por otra parte, el Frente Frío número 10 y la primera tormenta invernal de la temporada afectarán el noroeste y norte del territorio nacional, en donde originarán ambiente muy frío y rachas de viento de fuertes a intensas con tolvaneras, así como lluvias en el norte de México. Persistirán condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas del norte de Chihuahua. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó en su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19. Recalcó que se siente bien, sin síntomas y que estará con seguimiento médico. Información de los estados. 6 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por agredir a una pareja de agricultores en Delicias, Chihuahua, lo que dejó como saldo la muerte de una mujer durante las protestas por el agua. Esto de acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía General de la República, donde se halló que algunos elementos de la Guardia Nacional participaron en el ataque perpetrado en septiembre. La audiencia final para determinar la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, de Estados Unidos a México, fue aplazada para el próximo año. La defensa legal del exgobernador pidió esta prórroga, por lo que la siguiente audiencia será el 14 de enero de 2021. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, integrantes de la comunidad LGBT exigieron con una protesta frente al Congreso del Estado alto a los homicidios y a la violencia en su contra. La noche de este lunes, los inconformes colocaron un ataúd y velas en el acceso principal del edificio en señal de luto y en repudio por las agresiones en su contra. La exsubdirectora de la Tesorería de Veracruz durante el periodo de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Carolina Estrada, es buscada por la Justicia Federal luego de que la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado. En una comunidad del Estado de México se llevó a cabo un baile popular el pasado sábado 24 de octubre, al que acudieron más de 1,000 personas, muchos de ellos sin cubrebocas. El gobierno municipal de Toluca advirtió que se investigará dicha situación y se aplicarán sanciones, además de presentar la denuncia correspondiente ante la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Internacional. El Senado de Estados Unidos confirmó este lunes a la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. Pese a la oposición demócrata, conservadora y católica practicante, Barrett ha inclinado la balanza de la Corte Suprema posiblemente durante décadas, dado que el puesto es para toda la vida y ella solo tiene 48 años. Francia advirtió el martes a sus ciudadanos que viven en países de mayoría musulmana que tomen precauciones adicionales de seguridad mientras aumenta la ira por caricaturas del profeta Mahoma. El presidente Emmanuel Macron se reunió con representantes de la comunidad musulmana de Francia, se comprometió a luchar contra el separatismo islamista, diciendo que amenaza con apoderarse de algunas comunidades musulmanas en Francia. La jefa sanitaria de Rusia, Ana Popova, informó que el país ha iniciado la producción de la segunda vacuna contra COVID-19, Epic Vac Corona,
creada por el Centro de Investigaciones Vector. La tercera vacuna rusa está siendo desarrollada por el Instituto Chumakov y que entró en su segunda fase de pruebas el pasado 19 de octubre. Con más de 1 millón de casos acumulados, es el cuarto país del mundo en número de positivos por coronavirus. La farmacéutica estadounidense Pfizer dijo el martes que no está preparada para publicar los resultados sobre la última etapa del ensayo de su vacuna experimental contra el COVID-19. Pfizer confía en ser la primera farmacéutica estadounidense en reportar datos positivos sobre la última etapa de ensayos de una vacuna contra el coronavirus, por delante de Moderna Inc. Tecnología. La preventa de la consola Xbox Series X en México inició los primeros minutos de este martes 27 de octubre, pero en una hora estaban agotadas todas las piezas que pusieron en el mercado 3 de los 4 distribuidores autorizados. La consola Xbox Series X llegará a México el próximo 10 de noviembre. Facebook está dando sus primeros pasos en el streaming de videojuegos. Ya están disponibles sus primeros juegos con streaming desde la nube. Sin embargo, el detalle más importante es que no lo hace en la forma de un nuevo servicio o plataforma, sino que es parte de Facebook Gaming, el servicio dentro de la página web y la app Android de Facebook. Los juegos podrán jugarse sin la necesidad de ser descargados. Espectáculos. Se dieron a conocer los nominados a los American Music Awards, que reconocen a las y los artistas más populares de la industria musical. The Weeknd y el rapero Roddy Ricch lideran la competencia con 8 nominaciones cada uno, incluida la de Artista del Año, mientras que también destacan nombres como Taylor Swift y Lady Gaga. Se dieron a conocer nuevas imágenes del set de grabación de Avatar 2. En esta ocasión se ve a la actriz Kate Winslet, quien trabajó con James Cameron en Titanic. Estará uniendo fuerzas para un nuevo personaje. En la nueva imagen liberada a través de la cuenta de Twitter de Avatar, podemos observar a Kate Winslet completamente sumergida bajo el agua mientras utiliza un interesante traje de baño motion capture. Deportes. El equipo Pumas de la UNAM terminó empatando a un gol con el Pachuca en el Estadio Hidalgo y sacó el punto que los pone en el tercer sitio de la tabla por encima de América y Tigres. Y en el cierre de la semana 7 de la NFL, Los Ángeles Rams ganaron un duelo de defensivas dominantes al derrotar 24-10 a los Osos de Chicago en el juego de lunes por la noche. La tarde de este martes se juega el 6º partido de la Serie Mundial del Béisbol de los Estados Unidos, cuando los Dodgers, con su ventaja de 3-2, buscarán ganarle a Tampa Bay para poder ser campeones después de 32 años. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Les invitamos a seguir quedándose en casa y seguir guardando las medidas necesarias para evitar contagios, así como el uso de cubrebocas en todo momento. Radio Resultados.